Buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo aquí a tu canal Lo que Buscas, y en este video hablaremos sobre un tema que ha sido muy importante y muy controversial en la comunidad cristiana, y es el Antiguo Testamento. ¿Es para nosotros? Esta duda surgió tanto en mí como en mis compañeros del grupo Lo que Busca, debido a que se habla mucho de que los cristianos estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y rechazamos en muchas ocasiones las leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero de esta manera, al rechazar las leyes, ¿no estaríamos rechazando todo lo que existe en el Antiguo Testamento? Al decir que estamos bajo la gracia, ¿no rechazamos todo lo que sucedió antes que viniera Jesús a este mundo? En este video intentaremos dar nuestra perspectiva al respecto. Primero que nada, investigamos sobre el concepto de testamento, y bíblicamente tomamos esta palabra del verbo latino testamentum, que significa alianza. Se dice que estos dos testamentos, estas dos divisiones principales de la Biblia, existen debido a que el Antiguo Testamento representa la alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento representa una nueva alianza que hace Jesucristo con la humanidad a través de su sacrificio. Tenemos bien definido esto en la comunidad cristiana, bien sabido. Pero muchas personas cristianas toman muchas palabras del Nuevo Testamento para rechazar lo que existe en el Antiguo. Pero a la vez, muchas de las enseñanzas que nos dan en una iglesia cristiana vienen del Antiguo Testamento. Así que si rechazamos unas cosas y tomamos otras, ¿estamos en cumplimiento de la palabra de Dios? Antes de nada, hay que definir qué es ley. Una ley es una norma, una regla o una imposición que tiene una característica principal, que es obligatoria. No hay forma de evadir una ley. Cuando se instaura una ley, no existe una manera de oponerse a ella, principalmente cuando es una ley que viene de parte de Dios, porque la palabra de Dios es perpetua en nuestra vida. El Antiguo Testamento tiene lo que conocemos como el Pentateuco, o los 5 libros, donde están puestas todas las leyes que se le dio al pueblo judío. Este pueblo judío estaba bajo esta ley y no tenía manera de oponerse a ella, ya que era palabra directa de Dios. Luego, en el Antiguo Testamento siguen muchos otros tipos de escritos, historias, poesías y muchos tipos de enseñanzas. Luego viene nuestro Señor Jesucristo, en lo que se conoce como Nuevo Testamento, y dan muchas otras enseñanzas, historias, y el Señor Jesucristo hizo señalar algo muy importante en lo que Él iba a hacer. Él dijo que Él no iba a venir a romper las leyes o a abrogar las leyes o a quitarlas, sino a cumplirlas. Esto puede parecer muy contrario, ya que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas cosas que parecían contrarias a la ley. En muchas ocasiones no guardó el día de reposo, en muchas ocasiones iba y hacía cosas que bajo la ley netamente escrita no estaban visualizadas como buenas, cosas que eran malas. Pero entonces, ¿por qué nuestro Señor dijo que Él convenía a cumplir la ley? Se habla mucho de la gracia, y la gracia representa un favor que hace una persona hacia otra en compadecimiento de la misma y por amor a ella. Ya bien conocido el verso de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios amó tanto a la humanidad que aún en tanta perversión y tanta desobediencia que había en el mundo, dio a su Hijo para que nosotros, los que no estábamos bajo esa ley judía, pudiéramos ser salvos también. Es importante destacar que la salvación o esa heredad de Dios venía solo para el pueblo judío. Pero ¿qué marcaba esa diferencia en el pueblo judío del resto del mundo? El llamado pacto de la circuncisión. Creo que ya es bien conocido qué es la circuncisión y cómo funciona, cómo es la práctica. Bíblicamente, en Génesis 17 se habla de la circuncisión hacia Abraham, donde él circuncidó a él y a los de su casa, siendo un pacto que hizo con Dios para, disculpen,
estamos en vivo. Fue un pacto que hizo con Dios para establecer una diferencia entre su linaje y el linaje del mundo. Posteriormente vemos cómo se va instaurando esta práctica. En Levítico capítulo 12, versículo 3, se habla de que a los 8 días de nacido, un niño debía ser circuncidado. Y al ser circuncidado venía a ser parte de la heredad de Dios. Toda persona que no tuviera parte de este pacto no podía ser parte ni de la heredad, pero tampoco de las leyes. Asimismo, en el Nuevo Testamento podemos encontrar algunas controversias que hubo con respecto a la circuncisión. Principalmente en el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 11, luego de que Pedro se juntó con el centurión y con sus compañeros que eran incircuncisos, los de la circuncisión discutieron con Pedro, porque le preguntaban, ¿por qué te juntas con él? Pedro era muy ligado a las leyes, tanto así que el propio Pablo llegó a discutir con él en una ocasión diciéndole que en las oportunidades en que se juntaba con los incircuncisos, estaba bien con ellos hasta que llegaban los de la circuncisión. El propio Pablo tuvo muchos problemas con esto. Cuando conoció a Timoteo, hijo de un hombre griego que no estaba circuncidado, por culpa de esas personas que ignoraban la verdad de Dios y solamente pensaban en lo físico, al ver que este hombre no era circuncidado, lo rechazaban y podían hasta prenderle, hasta matarle. Así que Pablo indujo a Timoteo a circuncidarse. La circuncisión es un acto físico que tiene un significado metafórico, que representa cuando nosotros en nuestra vida queremos deshacernos de estos deseos de la carne y de lo que este mundo ofrece para buscar lo que Dios ofrece. Y a través de esto el Señor viene a nuestras vidas. En Deuteronomio 10 se habla de algo muy importante que muchas personas tienen en cuenta, pero muchos no entienden qué significa esto. Y dice que Dios es grande, dice que Dios es el que hizo todas las cosas y que debíamos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Esto es muy importante porque no habla de algo físico. Recordemos que la circuncisión era algo que solo hacían los hombres, no las mujeres. Y era algo netamente físico, del órgano sexual. Pero esta circuncisión del corazón representa ese deseo y ese pacto que hacemos personalmente con Dios, de quitar la carne y dejar el espíritu crecer. En 2 Corintios se habla de que al estar unidos con Dios, somos un espíritu con Él. Nuestro Señor es espíritu. Nuestro Señor no pertenece a este mundo, ni nosotros, cuando decidimos estar en este camino, pertenecemos a Él. Entonces, la circuncisión que debemos practicar las personas que no venimos de este linaje, de esta sangre judía, es la circuncisión de corazón, porque ahí es donde el Señor nos marca como sus hijos. A todo esto, somos hijos de Dios. Dios es un Dios de todos, no es Dios solamente de los judíos. El mismo Pablo en muchas ocasiones hablaba sobre la diferencia de judíos y griegos. Y en muchas oportunidades podemos pensar, yo no estoy circuncidado, yo no soy parte del pueblo judío, pero en mi corazón yo siento que soy un hijo de Dios. Y esto es cierto. El mismo apóstol Pablo, principalmente en el libro o la carta a los Gálatas y a los Romanos, hablaba mucho sobre quiénes eran los hijos de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8, verso 14, habla de lo que los espirituales son hijos de Dios. ¿Por qué los espirituales? Porque Dios es espíritu. Y al moverse en el espíritu, somos llamados parte de ese pueblo, hijos de adopción. No somos parte de un linaje de sangre, no somos carne de ellos, pero en espíritu somos hijos del Dios viviente. Entonces, a todas estas cosas viene la pregunta: ¿puedo decir que el Antiguo Testamento, todas las enseñanzas, todas las historias, todas esas poesías, porque siempre hablamos de la ley y no de lo demás, si rechazas algo, pero tomas lo otro, no te haces transgresor, no te haces alguien opuesto a lo que Dios quiere? El Señor nos enseña muchas cosas a través del Antiguo Testamento. Entonces, ¿puedo tomarlo para mí o puedo tomarlo que no? En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios para instruir, para corregir y para redarguir, y muchas otras cosas. Entendemos que nuestro Señor dejó la escritura
para que nosotros, tanto judíos como griegos, cristianos, todo hombre y mujer que lea la palabra y quiera tomarla para sí, pueda hacerlo. Para que el Señor a través de la palabra pueda enseñar. Para que cuando estés en un problema, Él pueda instruirte. Para que cuando estés haciendo lo malo, pueda corregirte y pueda llamar a tu espíritu. Se dice mucho que podemos tomar ciertas cosas, podemos tomar otras, que se interpreta de una manera, que se interpreta de otra. Pero el mismo Señor le dijo a Moisés que no debía ni añadir ni quitar de la palabra de Dios. Y también entendemos que el Señor es uno. No existe sombra de variación en Dios. No existe diferencia entre lo que Él dice hoy y lo que dice mañana. Entonces Dios es uno. Entendiendo esto, si tú, hermano o hermana, estás practicando la circuncisión del corazón, si tú estás buscando a Dios de corazón, en espíritu y en verdad, la palabra de Dios es para ti. En tu corazón, al leer la palabra, al leer las leyes, puedes interpretar lo que el Señor traiga a tu vida. No para crear doctrina, no para crear ideología, sino para instruir a tu espíritu en el verdadero camino. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Jesús, después, antes, no existe diferencia. Nuestro Señor existió desde el principio del tiempo. Se dice que el Verbo estuvo desde el principio y el Verbo se hizo carne para que nosotros pudiéramos ser parte de la heredad. El Señor nos prometió que si lo amamos de corazón, seríamos parte, seremos salvos, tendremos esa vida eterna. Para concluir con este video, existen muchas referencias, existen muchas cosas, existen muchas interpretaciones, pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que obedezcamos a su palabra, que le pusemos de corazón, que podamos decir ciertamente: yo estoy bajo la voluntad de mi Padre. Te invito a que compartas este video, a que lo califiques de la manera en que veas conveniente, necesaria, que puedas darnos tu opinión al respecto sobre este tema que es muy controversial. Y si tienes algún otro tema de que quisiéramos hablar en este canal, te invito a que lo compartas con nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente.